¿Qué tienen en común el sable láser de Obi-Wan con el anillo único? ¿Por qué algunas armas de la ficción han quedado grabadas a fuego en la mente colectiva mientras que otras han desaparecido sin dejar rastro? ¿Qué cualidades comunes poseen? Vamos a devolver nuestros pasos hasta el principio de los mitos, hablaremos de armas legendarias de la historia de la humanidad y veremos qué las hacen tan especiales para averiguar dónde se encuentra el espíritu del arma. Eso y mucho más en Manuscript. Si os pregunto cuál es el arma más famosa de la historia occidental, casi cualquiera podría argumentar que es Excalibur, la mítica espada del rey Arturo. Pero ¿por qué ha persistido de esta manera en nuestra memoria y cuál es el origen de la leyenda? Las primeras menciones del mito artúrico aparecen recogidas y configuradas por el galés Godofredo de Monmouth entre el 1130 y el 1136 en la Historia Regum Britanniae, o la Historia de los Reyes de Britania. Estas nos presentan al rey Arturo, un monarca ideal tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Y así, mis señores, como sabemos que la Tierra tiene forma de plátano. Tanto conocimiento me asombra, Ser Bederber. Él es el protombre, aquel que contiene todas las virtudes del guerrero. Nobleza, fuerza, dignidad, bondad, coraje. Él es el verdadero héroe y su máxima expresión, la versión de la Edad Media de lo que ahora consideraríamos como superhéroes. En estos relatos también aparecen elementos clave como Camelot, la ciudad utópica por excelencia donde rige la justicia, el castillo de Tintagel donde nació Arturo, su padre Uther Pendragon, el mago Merlín, la mesa redonda, la bruja Morgana, la isla de Avalon donde habitan las 9 reinas hadas y otros famosos archiconocidos componentes de la leyenda. Todos estos elementos son indispensables para entender qué es lo que nutre de poder la presencia de Excalibur, pero de esto hablaremos un poco más adelante en el vídeo. En el mito artúrico, Excalibur es el arma esencial. Representa el símbolo absoluto de liderazgo y también de poder, ya que solo el rey predestinado puede empuñarla. Para determinar este valor único, Excalibur se introduce en la historia de forma misteriosa. Hay diversas versiones sobre cómo es adquirida. La más conocida es aquella en que solo el rey verdadero podrá extraerla de la piedra, aunque también es famosa la versión en que Merlín le pide a la dama del lago Nimue que se la entregue a Arturo para luchar contra Mordred. Independientemente de la versión, todas coinciden en un aspecto, la predestinación, el carácter místico que supone obtenerla y el hecho de que no es algo que pueda hacer cualquiera. Lo que yo llamo el alma o la voluntad es ese aspecto que indica que el arma es algo más que un arma, es una herramienta del destino. Este es el valor fundamental de todo arma que desee perdurar en la memoria de las personas. La espada Excalibur no es ni la excepción ni el primer ejemplo de este rasgo. La tradición de las armas legendarias con alma viene de mucho antes y además tiene un cuerpo de mitología común entre diversas culturas. Por ejemplo, el Vajra. Aunque su simbología actual se relaciona con el budismo, la paz y la tranquilidad, la aparición del Vajra nace de la mitología hindú como un arma. Se trata del arma de Indra, el dios del cielo. Según la leyenda, los dioses demoníacos o asuras eliminaron la luz y el agua en la tierra haciéndola inhabitable. Solo un arma que no fuera ni sólida ni líquida podría acabar con los asuras. Así, el carpintero Tvashta creó el Vajra, un arma que emitía relámpagos y con ella Indra pudo vencer y devolver la luz y la humedad al mundo. La leyenda dice que el propio Buda Sakyamuni, después de esto, tomó el Vajra de la mano de Indra y lo transformó en un objeto de paz. Es por esto que en la representación budista del objeto, las puntas de los extremos están cerradas, mientras que en la representación hindú están abiertas. Esto nos recuerda a otro rasgo de la predestinación, la impermanencia del liderazgo y cómo el uso de semejante arma es limitado a una situación o periodo concreto. Una vez ha cumplido su cometido, en muchas historias desaparece, es devuelta o es destruida. Así sucede también en el mito artúrico, cuando a la muerte del rey, el caballero Lancelot devuelve Excalibur al lago, lanzando la espada y siendo recogida por la mano de la dama del lago, Nimue, que emerge de las aguas por una última vez para devolverla a las profundidades. También puede suceder que la destrucción del arma se deba a una corrupción de su uso sagrado. El alma puede ser forjada para el bien o también para el mal. Es aquí donde cobra importancia la simbología, pues es aquello que define la razón de ser y el propósito de un arma. Un ejemplo de esto es el anillo único, destruido en los fuegos del Monte del Destino. En este caso, el anillo simboliza la corrupción y la ambición de poder, y todo aquel que lo usa acaba inevitablemente transformado en un ser abyecto y malvado. La espada Narsil, empuñada por el padre de Isildur y luego por él, y luego quebrada durante la batalla contra Sauron, es otro ejemplo. Simboliza la batalla perdida o el alma rota, y el último sacrificio para vencer.
Su ruptura es casi como un presentimiento ante el hecho de que su portador acabará sucumbiendo al anillo. Cuando esta reforjada como la espada Andúril para Aragorn, recobra su significado y además gana otro: la resurrección, el retorno del rey predestinado, la esperanza. Andúril es, al fin y al cabo, otra Excalibur. Hay un concepto imprescindible para entender la idea de la voluntad: la red de símbolos. El arma, al igual que los personajes, debe estar profundamente conectada con toda la red de símbolos de la historia y ser una parte fundamental de dicha simbología. Este hecho es el que insufla poder al arma, porque todos los elementos de la narrativa añaden valor a la misma, todos los personajes conocen el valor que tiene y todos los lugares están conectados a ella. Sin esta conexión, la presencia de la voluntad en el arma se debilita. En el mito artúrico, Excalibur es el arma de Arturo, que es el rey de Camelot y jefe de los caballeros de la mesa redonda. Es el arma del líder de los caballeros, del rey. Excalibur está conectado a Camelot, a la mesa redonda, a Merlín, a la dama del lago y a toda la simbología elemental de la historia. En Harry Potter, la varita es el arma del mago, su forma de interacción con el mundo mágico, que es el entorno donde todos viven y el vehículo para desplegar los hechizos. Todo el mundo sabe qué es una varita, y todo el mundo conoce las varitas más poderosas. La varita está conectada con Hogwarts, con los personajes, con Voldemort, con todo. Es un símbolo con un valor concentrado. La simbología también depende en gran medida de la cultura que la observa. La espada es para los occidentales el símbolo del liderazgo y el poder. Pero en Japón, por ejemplo, la katana simboliza más el estatus social, ya que era el arma del samurái, la clase guerrera por excelencia. Pero también simboliza valores espirituales. Se dice que el samurái no desenvaina si no es para matar, ya que mostrar el filo del arma sin motivo es como mostrar el alma sin motivo. De ahí el cuidado ritual por la misma. Hay una historia sobre el famoso samurái Musashi Miyamoto que ejemplifica esto. Se dice que, al enfrentarse con Musashi, su archienemigo Kojiro Sasaki lanzó la vaina de su arma lejos de sí. Fue entonces cuando Musashi le espetó que si abandonaba su vaina es que también daba por perdida su vida. El folclore japonés también dota a la katana de un carácter de pureza y se habla a menudo de la katana manchada de sangre y muerte, cargando karma negativo sobre sí cuando se mata sin razón. Otra leyenda que ejemplifica esta cualidad habla de un reto entre el famoso espadero Masamune, probablemente el más famoso de la historia, y su alumno Muramasa. Querían saber quién era el mejor herrero de los dos, y así ambos forjaron una espada cada uno y acudieron al cauce del río. Muramasa introdujo la espada en el mismo y todo cuanto pasó por el filo quedó partido en dos limpiamente. Hojas, rocas e incluso peces. Muramasa se regodeó en su talento y supo que su maestro Masamune no sería capaz de hacerlo mejor. Cuando este último introdujo la espada en el río, las hojas evitaban el filo y los peces se acercaban por curiosidad. Fue entonces cuando un bonzo que había presenciado la escena comentó que la verdadera espada no es aquella cuyo filo lo corta todo, sino aquella que sabe distinguir entre qué cortar y qué no. La historia del Vajra también nos presenta otra cualidad común entre las armas legendarias que no es indispensable pero ayuda a intensificar el mito: la habilidad sobrenatural. Esto es lo que más le gusta a los escritores de fantasía y de ciencia ficción. Aparte del Vajra, hay varias armas legendarias con similares historias y habilidades, así que vamos a ver ejemplos. ¿Dónde más hemos visto la manipulación del rayo? En la mitología griega. El trueno es el arma de Zeus, un regalo de los cíclopes como agradecimiento por liberarles. Fue forjado junto con el tridente de Poseidón y el yelmo de Hades para que derrotaran a los titanes, pero a diferencia de los otros dos, solo Zeus puede empuñar el rayo. Este arma tiene la facultad de dominar la atmósfera, el trueno y acabar con los dioses. Es de nuevo un símbolo de poder, el del líder, el rayo como símbolo de Dios en los cielos, y aunque en ocasiones se define como una vara, en otras aparecen puntas hacia afuera como las del Vajra. Y hay mucho más. En la mitología nórdica, aunque la representación más conocida del arma de Thor es el martillo Mjolnir, también se ha definido como una vara con puntas, como un hacha o simplemente como un garrote. ¿Podría existir un cuerpo compartido entre las culturas antiguas sobre los mitos y sus armas? Independientemente de la respuesta, queda claro que en muchos aspectos existen ideas comunes que hemos ido heredando y transmitiendo con el paso de los siglos. Pero sigamos con Mjolnir. ¿De dónde sale? Tras ganar una apuesta con Loki, fue regalado por los herreros enanos Sindri y Brok, llamados hijos de Ivaldi.
El martillo tiene la habilidad de golpear con tanta fuerza como quiera Thor, además de lanzarlo sin errar, poder regresar a su mano y la capacidad de encogerse a voluntad para hacerlo portátil. Además, Thor es el único que puede utilizarlo, que no levantarlo, eso ya es cosa de Marvel. Se dice que de sus golpes brotan los relámpagos, lo que tiene lógica ya que Thor es, entre otras cosas, dios del trueno. Aquí hemos podido ver ejemplos de habilidad sobrenatural, pero hay que entender que no todas estas habilidades implican manipular los elementos, lanzar rayos o hacer cosas vistosas. Por ejemplo, la espada del rey Arturo no posee en sí ninguna habilidad sobrenatural más allá del símbolo de poder, aunque en una historia alternativa se habla de una funda para Excalibur confeccionada por las hadas que le evitaba al rey sangrar durante las batallas. Tampoco la mencionada Andúril posee ningún poder en sí, aunque es el símbolo del rey y su posesión acaba permitiendo a Aragorn convocar al ejército de los muertos de Dunharrow, lo que también está íntimamente ligado con la voluntad del arma y la predestinación. Pero hay más ejemplos. Dardo, la espada de Bilbo, brilla cuando hay orcos cerca, pero no da ninguna ventaja en combate. Y sin ir más lejos, una leyenda nacional española, la de Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid, cuya espada tizona se decía que tenía el poder de espantar a los cobardes y a los oponentes indignos. Es decir, la habilidad sobrenatural también puede ser pasiva, algo que afecte al portador o que le conceda un estatus. Esta capacidad, en casi todas las situaciones, está ligada al desarrollo de la trama de la historia. En los casos de Zeus y Thor, hemos visto también algunos rasgos que ponen en manifiesto el segundo concepto indispensable para todo arma legendaria, la limitación. Pero antes os invito a que si os gusta el contenido del canal y queréis seguir viendo vídeos de este estilo, pinchéis en el botón de suscribir que hay más abajo para no perderos nada. La limitación está íntimamente relacionada con la voluntad del arma, aunque no siempre tiene que depender de ella. Así como un rifle tiene munición, y cuando ésta se gasta es inservible, también gran cantidad de armas legendarias están limitadas por diversos factores. Existen varios tipos de limitación, vamos a verlos. Por un lado, está la limitación por predestinación. Son los casos en que hay un factor que limita el número de usuarios que pueden utilizar el arma, y es un rasgo esencial que solo uno o unos pocos poseen, no por habilidad intrínseca, sino por factores del destino. Solo el rey puede empuñarla o extraer a Excalibur de la piedra, solo Thor puede empuñar el martillo. Por ejemplo, en Harry Potter las varitas eligen a su mago, y aunque otros pueden utilizarlas, no funcionan igual, y de hecho tienen lealtad, y pueden, digamos, traicionar a su portador. En segundo lugar, la limitación por habilidad. En estas historias, el arma se activa o se usa gracias a una habilidad concreta del portador. El sable láser es el arma del Jedi y solo uno puede utilizarla. Y aunque los últimos episodios no dejan muy claro en qué sentido funciona esto, sí parece dejar ver que la conexión con la fuerza es indispensable para hacerlo. En Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya se han visto casos en que un caballero utilizaba varias armaduras diferentes, aunque supuestamente solo una armadura esté predestinada por caballero. Pero esto se da también, por ejemplo, con el anillo único. Frodo y Bilbo solo pueden utilizarlo para ocultarse, pero Gandalf y la dama Galadriel no quieren ni tocarlo, sabiendo que pueden hacer un uso terrible del mismo y desencadenar todo su poder. Por último, la limitación por funcionalidad. Se da cuando un arma solo puede funcionar en momentos que están determinados por el propio arma y nada más. En un sentido simple es la limitación que veríamos en una pistola cuando se queda sin munición, aunque se pueden dar otras variables, como por ejemplo que el arma tenga un diseño determinado, como sucede en Kenshin. Su mítica espada tiene el filo invertido y no puede cortar al golpear. La penalización. Normalmente la penalización se incluye en armas que en la historia otros personajes pueden percibir como malditas, corruptas o simplemente inadecuadas, y suelen ser aquellos ajenos al usuario. También puede darse en armas cuyo uso debe ser moderado o solo llevado a cabo por un experto o alguien muy poderoso. Esto ocurre porque en la historia se implica una parte oscura o un reverso dentro del arma, la capacidad de ser dos en uno, de que el alma sea voluble o maleable dependiendo de la voluntad del usuario. También puede ser que esta maldad sea intrínseca al arma y por tanto dañina al personaje que no es malvado. Este mismo ejemplo que ponía antes de la serie de Garo es interesante. La limitación del arma es una cuenta atrás de 99 segundos. Una buena parte de la intriga de la historia es saber qué ocurre cuando la cuenta llega a cero, algo que no se nos explica hasta mucho más tarde. Y por supuesto, cuando esto pasa no es nada bueno. La limitación en este caso se encadena con una penalización. Romper la norma trae problemas. El anillo único es otro ejemplo de penalización. El poder que otorga es a cambio del alma de uno, de la tentación. Entregar una cosa por obtener más poder. Solo llevar el anillo encima supone un peso moral que deja al portador tocado de por vida, pero utilizarlo condena el alma del usuario para siempre.
La fuerza en Star Wars es también un arma, y es de estas que deben ser utilizadas con sabiduría. Es un arma que otorga habilidades, y entre estas se encuentran las del lado luminoso, pero también las del lado oscuro. El uso de unas u otras depende del portador, pero en su concepción se implica la presencia del alma. Por un lado la luminosa, pero por otro la oscura, aquella que arrastra al Jedi a utilizar más poder y ser egoísta. Tirfing es otro arma de la mitología nórdica que combina limitación, habilidades sobrenaturales y penalización por la forma en que estas características están configuradas. El arma Tirfing fue forjada para que nunca falle un golpe, no se oxide y corte a través de la tela, roca y metal por igual, pero su uso tiene una penalización. Por cada vez que es desenfundada, un hombre deberá morir. Su uso causará 3 grandes males y será la caída del rey de Gandariki. Es decir, por usar su habilidad sobrenatural se impone una penalización. La limitación del arma es su propia habilidad sobrenatural. En resumen, la voluntad insufla vida. El arma se transforma en una herramienta del destino. El símbolo es aquello que el arma representa, los valores que contiene. La habilidad sobrenatural es aquel uso extraordinario que tiene el arma y que favorece al portador. La limitación son las reglas por las que el uso del arma se rige. La penalización es el coste a pagar por hacer uso del arma y obtener un poder más grande. Así, podríamos decir que toda arma legendaria tiene 3 puntos esenciales y 2 opcionales. El símbolo, la limitación y la voluntad son 3 aspectos que transforman un arma en inolvidable. Puedes eliminar uno o varios, pero esto provocará una desconexión en la red de símbolos que tu historia debería tener, y empequeñecerá el valor que cobre en la misma. La habilidad sobrenatural y la penalización son extras interesantes, pero si esto es lo único en lo que te apoyas para desarrollar un arma en tu historia, quedará vacía. Es por esto que muchos escritores tratan en vano de hacer un arma interesante para su personaje únicamente a través de darle habilidades especiales. Y eso ha sido todo por esta semana. Ahora ya puedes ponerte manos a la obra y empezar a construir tu arma y tu red de símbolos. No olvides suscribirte y si te gusta este tipo de ensayos, comenta más abajo qué tipo de temas te gustaría que tratara. Nos vemos la próxima semana en Manuscript.